comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Tarde con 7 minutos y empezamos con Prolet Cult, el motor de la historia, a este día que es 29 de noviembre del 2025. Saludamos a todas y todos que nos estén sintonizando el día de hoy y nos complace anunciar y decir que en este programa no estamos los mismos de siempre, sino que nos acompañan del Comité Sonorense de Lucha por la Liberación de Palestina. Está con nosotros aquí René Mayoral en su representación. René, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptarla también. Pues habíamos invitado al comité debido a que el día de hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y precisamente por esto mismo vamos a hablar de un tema que viene siendo todavía importante a pesar de que ya pasó al menos una semana, que nos referimos a la votación del Consejo de Seguridad del 17 de noviembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual básicamente se aprobó, se dio luz verde al plan del presidente estadounidense Donald Trump por hacer lo que ellos quieran en Gaza con completa legitimidad. Aunque antes de entrar en lleno al tema en cuestión, a la resolución, René, no sé si nos quieres comentar exactamente un poquito más detalles acerca del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, o sea, su establecimiento y por qué es importante saber que este día está, pues. Sí, claro. Pues, bueno, esta es de alguna manera una historia, o sea, esto de la resolución de la que hablas, pues tiene todo que ver con este día, porque es una historia que se puede rastrear de resoluciones de la ONU, ¿no? Entonces, el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino se conmemora este día porque este día se conmemora también pues la resolución de la ONU, la 181, que es la partición de Palestina, ¿no? O sea, que es, digamos, lo que inauguró pues toda esta tragedia, ¿no? Entonces, sucedió la resolución 181, la partición de Palestina, donde pues se decretó que se iban a hacer dos estados, uno judío y uno palestino, pues una decisión pues unilateral de alguna manera, pues porque fue los pueblos del mundo sin consultar a la población que iba a ser afectada, ¿no? Y pues esto fue en 1947, para los que hemos escuchado sobre el tema palestino, pues 1947 es un año antes de la Nakba, ¿no? Entonces esto legitima la Nakba, legitima las primeras masacres pues orquestadas por Israel, y este gran éxodo que tienen los palestinos, ¿no? Y otra resolución se hace en 1977, que es la resolución que decreta que este día se va a hacer el Día de Solidaridad con el pueblo de Palestina, pues precisamente porque como una retribución por todas las cosas que sucedieron a partir de la primera resolución de la que hablaba, de 1947. Entonces, pues es simbólico, ¿no? Es un acto simbólico por parte de la ONU. Pues los movimientos pro-palestinos de solidaridad, pues lo tomamos pues para reafirmar nuestro apoyo y pues para seguir exigiendo pues lo mismo que se ha estado haciendo desde el inicio de esta lucha. Y pues en ese contexto pues ahora tenemos también esta resolución de paz, entre comillas, que pues es otra decisión colonial, otra decisión sin consultar a la población, aplastando pues su autonomía, su soberanía. Entonces pues es pues amargo, ¿no? En este sentido, ¿no? De pues una historia que se repite, ¿no? Sí, que se repite porque a pesar de que esta resolución pues viene desde los años 40, donde pues se funda el Estado de Israel y se expulsa a los palestinos de sus hogares.
Aún así, las medidas a nivel internacional no han sido del todo pues concretas y no han ido más allá de la voz sobre que no se maten, por favor. Y una solución que se quiere decir que será pacífica o que se entiendan ambas partes, cuando lo cierto también es que el Estado de Israel no ha querido entender a los palestinos y no ha hecho de su parte, sino que todo lo contrario, lo que ha hecho pues es, como bien sabemos, es seguir robando territorio, no solo palestino, sino también en otros países, como por ejemplo Siria. La región de los Altos del Golán pues es una región que le pertenece a Siria, pero que permanece bajo ocupación israelí, y tienen el descaro de que en sus mapas aparece como si fuera parte íntegra del territorio israelí, cuando no lo es. No lo es para nada. Y nosotros tenemos pues todo lo que sucedió en el siglo pasado, que ya sería mucho tema para pues discutir, ¿no? Pero sí, venimos viendo desde hace 2 años, desde 2023, la más reciente ofensiva del genocidio en contra de los palestinos por parte del Estado de Israel y sus fuerzas de ocupación, con bombardeos casi diarios, con avanzadas en el territorio, con el establecimiento de nuevas colonias por parte de pues colonos, literalmente así se llaman, pues, colonos sionistas que pues aterrorizan a la población palestina, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Y por todo esto es muy pertinente seguir hablando de Palestina todo lo que se pueda para, pues, aunque sea desde nuestra trinchera, poder hacer algo al respecto. Y ya entrando en el tema de cuestión, pues, ¿qué tenemos que sucedió hace ya una semana? Pues el 17 de noviembre el Consejo de Seguridad se reunió y con 17 votos a favor y nada más 2 abstenciones, se aprobó pues este plan propuesto desde la Casa Blanca para supuestamente tener una junta de paz que eventualmente iba a cederle el control de Gaza a la autoridad palestina y que los grupos de resistencia en Gaza se tenían que desarmar y que la entrega total de los rehenes israelíes de vuelta a Tel Aviv. Y esencialmente esto, una dirección, una junta que iba a estar completamente controlada por Washington, por Estados Unidos. Es por eso que algunas otras potencias como Rusia o la República Popular China se abstuvieron, más no votaron directamente en contra o ejercieron su derecho al veto, que es súper importante, que es algo que pudo haber hecho que esta resolución no pasara, ya que cuando una potencia con poder de veto, que son China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, si ellos votan que no pasa, sin importar cuántos votos hayan sido que sí. Y que, por cierto, Estados Unidos durante estos 2 años ha utilizado indiscriminadamente para bloquear cada intento, ¿no?, anterior a de tener justicia, ¿no? Así es, en efecto, los Estados Unidos en otras resoluciones que también se han presentado para negociar un alto al fuego y un entendimiento entre ambas partes, pues los gringos han dicho no, y por eso se ha extendido más la barbarie y las masacres por parte de Israel. Pero pues ahora que hay una posibilidad de usarlo para detener estas masacres, pues ahora no se usa. Parece que es más fácil ir y seguir matando gente que detenerse y dejar de matar gente. Pues esto fue lo que se votó en las Naciones Unidas y, como veníamos diciendo, es una propuesta que, como bien señaló también Francesca Albanese, una pues diplomática de las Naciones Unidas, que también ha hecho mucho hincapié en la cuestión palestina en estos últimos años, que es una traición total a la soberanía del pueblo palestino, porque pues le deja su futuro no en sus manos, pues sino en la voluntad de potencias en un estado que solo quiere o matarlos a todos o expulsarlos. Y pues eso pues sí nos deja, ¿no?, como bien decías, que es una
una resolución que legitima y aprueba medidas colonialistas. Sí, es una continuación, ¿no? Es una continuación de lo que ha venido sucediendo. Por eso también hablábamos de 1948, ¿no? Que es la Nakba. Y, por ejemplo, es revelador, ¿no? Por ejemplo, que se exige el desarme de los grupos de resistencia palestinos, ¿no? Específicamente de Hamas, es del que más se habla, pero pues hay otros. Pero, pues, de quienes están acusados de genocidio ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Que es Israel y Netanyahu y sus colaboradores, pues a ellos no se les exige que se desarmen, ¿no? O sea, cómo es que a las víctimas, ¿no? En esta relación desequilibrada de poderes, ¿no? Uno que está apoyado totalmente económica, militar y diplomáticamente por todo el mundo, no se le exige que deje de destruir una población, ¿no? Que pues poniéndolo en escala son 50 kilómetros, me parece la longitud de Gaza, ¿no? Entonces, o sea, es un espacio de tierra muy pequeño, muy hacinado, ¿no? A nivel de población. Y a ellos se les exige el desarme y al que comete el genocidio no se le exige, ¿no? Y luego también, hablando de lo histórico contrapuesto con la actualidad, pues en la resolución esta de 1947, de la partición de Palestina, pues se decía que se debían de crear dos estados, ¿no? El judío y el palestino. Pues solo existe uno en este momento, ¿no? O sea, el palestino pues sigue sin ser reconocido por la mayoría, por muchos países, y si se les reconoce con condiciones, ¿no? Entonces, pues, no pueden ejercer su soberanía, siempre está condicionada, siempre lo utilizan, por ejemplo, Reino Unido cuando los reconoció, ahora lo utilizó como una medida de que vamos a reconocerlos si Israel no se calma, ¿no? Entonces, pues, es un castigo, este derecho de soberanía, ¿es un castigo para Israel o es un derecho que debe de ejercerse sí o sí, ¿no? También me gustaría citar, hablando de resoluciones de la ONU, hay una de 1977, que creo que es la resolución 3465D, si no lo investigué mal, que habla de la autodeterminación de los pueblos y habla de pues la lucha anticolonial, ¿no? O sea, entonces establece la legitimidad de el derecho de los pueblos a ser soberanos, a luchar por su soberanía, a luchar por la emancipación de los ocupantes, ¿no? En este caso, pues Israel es el ocupante y Palestina es el pueblo ocupado. Entonces, pues en esta resolución de la ONU del 77, ¿no? Pues se habla de que los pueblos tienen el derecho a buscar su liberación por todos los medios posibles, ¿no? Incluyendo la lucha armada. Entonces es una contradicción, ¿no? Que se le exija a los grupos de resistencia desarmarse, sobre todo en este contexto de un genocidio que pues prácticamente ya es reconocido por todos los grupos, ¿no? De derechos humanos internacionales, cuando incluso los mismos lineamientos de la ONU históricamente pues apoyan, ¿no? Que se puedan emancipar, incluyendo de la manera armada. Sí, así es. Y en este programa también, con anterioridad también hemos tocado el tema de la resistencia palestina y cómo es una lucha legítima, tanto por cuestiones básicas de supervivencia esencial y que sí está legitimada por organismos internacionales como las Naciones Unidas. Pues sí hemos hecho hincapié en eso, ¿no? En Gaza no solo es un pueblo pues que está siendo masacrado, sino que sí ha plantado cara, con sus limitantes, obviamente, ¿no? Pero sí ha hecho frente a la barbarie sionista. Elija, ya no sé si tengan algo más al respecto sobre los grupos de resistencia que hay presentes en Gaza, que no solo es la Hermandad Islámica, Hamas, sino también otras agrupaciones como el Frente Popular de Liberación. Bueno, yo iba a hablar del tema de la resolución, ¿no? Lo que se votó y que se aprobó. A mí se me hace interesante cómo el número uno, así el punto número uno, dice: Gaza será una zona desradicalizada y sin terrorismo que no representa una amenaza para sus vecinos. Eso para mí es interesante porque en ningún momento
más allá de un punto más abajo donde habla de diálogo para promover la paz y como decía algo así de que diálogo decía como quitar ideas de los palestinos y los israelitas y quitar ideas de los israelitas de los palestinos. O sea, fuera de ese diálogo como de paz, de reconciliación, al único al que se le exige desradicalizarse es en el caso a los gazatíes, ¿no? Ustedes se deben desradicalizar y yo creo que no se toca en ningún momento qué esfuerzos de desradicalización van a hacer con la población israelí, que es la que para mí verdaderamente, no para mí, o sea, objetivamente es la que verdaderamente está radicalizada, ¿no? Porque son ellos los que toman a palestinos y los matan, los abusan en cantidades preocupantes solamente por esta idea de que son subhumanos, y en ningún momento de esta resolución toca el tema de, oigan, pues hay que hacer esfuerzos de desradicalización de los israelíes, ¿no? Porque yo no entiendo cómo pretenden hacer una solución de 2 estados si al único al que le ponen esta responsabilidad de no caer en tácticas terroristas es a los gazatíes, ¿no? Porque aquí habla específicamente de Gaza. También es interesante que en ningún punto habla de que Israel se va a retirar de Cisjordania. Aquí dice, Israel va a liberar la franja de Gaza, eso lo dice, pero en ningún momento habla de que va a salirse de Palestina, no, solo dice, se va a salir de la franja de Gaza. Yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con todos los asentamientos ilegales que la ONU los reconoce como ilegales que están sucediendo en Cisjordania? O sea, ¿qué van a hacer con esos asentamientos? Y también hay un punto interesante que dice que las fuerzas de defensa israelíes van a entregar de forma progresiva, ¿no?, la franja de Gaza, y dice que conforme a un acuerdo que concretaban la autoridad de transición hasta que se retiren por completo de Gaza, salvo una presencia perimetral de seguridad que permanezca hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de amenaza terrorista. O sea, dicen, van a liberar Gaza, pero se van a quedar hasta que ya no haya terrorismo en Gaza. Yo me pregunto, si su idea de terrorismo es cualquier resistencia, cualquier tipo de resistencia, entonces nunca se van a salir de Gaza. Ese es el punto perfecto, ¿no? Es como la fórmula para el desastre perfecta. Vamos a liberar Gaza, pero nos vamos a quedar aquí hasta que ya estemos seguros que no va a haber terrorismo, pero para ellos hasta tirarle piedras a un tanque, un niño le tire piedras a un tanque es terrorismo. Entonces va a ser la excusa perfecta para decir, es que no nos salimos no porque no queramos, sino porque ustedes siguen siendo terroristas, pues por eso no me salgo. Entonces al final es una resolución que no llega absolutamente nada. Y bueno, también tiene otros puntos que a lo mejor podemos tocar más adelante, pero esto es, o sea, en lo que habla de la resistencia armada, de cómo pretende regular la resistencia armada. Es indignante. También habla de que jamás no pueden tener ningún papel en la gobernanza de Gaza, a pesar de que jamás ganó elecciones en Gaza hace ya 20 años de eso. O sea, jamás ganó democráticamente elecciones. ¿Por qué no tienen derecho a participar en la gobernanza? Si ganaron democráticamente, no sé, pero es eso, ¿no? Por otra parte, también dicen que les van a dar la amnistía, ¿no? Está bien, tienen derecho a irse, jamás tiene derecho a retirar. Es también lo que dicen, tienen derecho a retirar. Si ustedes se quieren retirar, nosotros les damos asilo en otros países. Pero eso también es como una muy buena estrategia para, pues, bajar la resistencia, ¿no? Si ustedes quieren y tienen miedo y temen por su vida, nosotros los protegemos, pero tienen que desarmarse, ¿no? Eso también es una resolución que no llega a nada, ¿no? A nada. Primero que nada le llama guerra a lo que está pasando entre Palestina y Israel. Le llama guerra, ni siquiera reconoce en ningún punto que hay un genocidio, ni tampoco habla de qué va a pasar con Netanyahu en la Corte Internacional. No habla de eso no lo toca, pero se encarga de dejarnos muy en claro que en Gaza hay terroristas y que tienen la obligación de dejar de serlo, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, hablando de esto de la impunidad, ¿no? Porque pues se queda así, ¿no? El atacante pues es el que no recibe ningún castigo, y aquí pues la población que ha sido castigada durante todo este tiempo resulta más castigada, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando simplemente desde que se tomó esta resolución, pues se supone que hubo un cese al fuego, ¿no? Pues llevamos un mes con esta resolución. Este cese al fuego se ha violado por Israel más de 500 veces, ¿no? O sea, ha habido ataques, más de 500 ataques, ¿no? En este periodo. Ahorita se calcula, varias fuentes calculan que se mata a 2 niños palestinos al día, ¿no? En promedio, digamos, con todos estos ataques. Ese
el concepto de este cese al fuego, ¿no? Que todavía está reciente, que no ha sido olvidado por los medios, que todavía estamos hablando, ¿sí? Que está en ojos del mundo aún, ¿no? O sea, frente a todo el mundo y con este mandato pues de cese al fuego, este grado de impunidad es el que hay, ¿no? Entonces, pues, eso es a quien se está entregando este territorio, ¿no? Para que lo limpien de terrorismo, entre comillas. Pues con total impunidad, pues sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, van a seguir con lo mismo. Y pues también recordar que este término de terrorismo, pues es un comodín que usan no solo en Gaza, sino en todo el mundo, ¿no? Recordar que en este mismo contexto de la lucha pro-palestina, pues en Inglaterra, ¿no? Pues se arresta a personas por llevar un letrero que diga que apoyan a Palestine Action, pues que es un grupo que declararon terrorista, aunque pues hacía acción directa, pacífica, o sea, no lastimaron a nadie, pero pues boicoteaban las empresas que creaban armas, que esas sí matan gente, ¿no? O pues ahora recientemente pues se está hablando de terrorismo, de lucha contra el narcoterrorismo en Venezuela, que hoy declararon que pues se cierra el cielo. Estados Unidos declaró que el cielo de Venezuela está cerrado por este mismo pretexto de la lucha contra el terrorismo. Entonces, pues, vemos, ¿no? Cuál es la jugada que están empleando a nivel internacional. Creo que también otro de los puntos más graves y que obviamente está hecho de manera deliberada, porque... ¿repito todo? Okay. Y creo, o sea, uno de estos puntos que obviamente Estados Unidos hizo de manera deliberada es que pues en esta resolución, o sea, no se establece un tiempo realmente para que este gobierno de transición ya se le entregue a las autoridades palestinas el poder. Entonces, obviamente esto lo que va a llevar es que sigan manteniendo el poder de manera indefinida hasta que, pues, quién sabe si se pueda concretar el genocidio. O sea, lo que pase primero, que se concrete el genocidio o que ya tengan que soltarlo, pero pues es otro de estos puntos que obviamente pues está hecho para seguir con el genocidio al pueblo palestino y que es para lo único que funciona esta resolución y para poder obtener aún más poder sobre pues este territorio. Sí, que se concrete el genocidio o que se salgan para tiempo después, ahora sí concretar el genocidio, ¿no? Son una prórroga que ni siquiera como respiro puede llegar a servir. Pues bien, ya estamos entrando en nuestro mitad de programa. Vamos a pasar a una pausa musical con un tema pues referente a la cuestión presente en estos momentos en Gaza todavía. Este tema que lo presentamos en los nuevos lanzamientos el mes pasado, si no estoy mal, se llama Todos Somos Gaza, por parte de distintos artistas, ¿no? Esto es lo que vamos a oír a continuación. Estamos en Prolete Cult, el motor de la historia, en compañía con el Comité Sonorense por la lucha por la liberación palestina. Quédense con nosotros. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí. Si esto es en nombre de alguien es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras.
Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso. Dolor no cabe en 5 letras, no es un rap de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. Harto de ver cómo manipulan mi lengua. No hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Se puede parar hoy mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte. No es un tsunami, aquí es gente con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele y no quiero que suene a música que entretiene. Es un grito, la acción es urgente, requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibio, si lo hubo, se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre, se le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos gafas. Dime qué culpa tuvo el niño que con miedo mira un cielo lleno de bolas de fuego que traerían desolación. Y qué culpa tuvo el padre que se arrastró por el suelo para encontrar entre ruegos a su hijo entre un montón. Son futuros sepultados bajo piedras y cemento. Piden paz en sus discursos y financian armamento. Hay madres con afonía tras gritar con agonía entre el silencio, noche y día, nombres que se lleva el viento. Ya no queda nada, solo polvo y alambradas. Los columpios balancean llantos, vidas apagadas. Demasiadas. Y le apartas la mirada a esta tragedia mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas. Se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derechos. De hecho los quieren echar de aquí, que hay pólvora en sus lechos, balas que atraviesan pechos en cuerpos maltrechos. Por eso parar estos hechos depende de ti. Todos somos Gaza. No me voy de aquí. Si todos somos Gaza. Yo no me voy de aquí. Si todos somos Gaza. Yo no me voy de aquí, ¿sabes? Todos somos Gaza. ¿Qué va? Yo no me voy de aquí. Pues bien, acabamos de escuchar este tema llamado Todos Somos Gaza. Estamos de vuelta en Prolet Cult, el motor de la historia, en compañía del Comité Sonorense de Lucha por la Liberación de Palestina. Nos acompaña René Mayoral, y antes de regresar al tema que estamos discutiendo, que es la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la validación diplomática de la ocupación y del genocidio palestino, René, nos ibas a comentar de que este mismo día, en unas horas más, tendrán una actividad para exhortar y hacer conciencia acerca del genocidio y las distintas empresas que se benefician y financian la barbarie en Gaza. Sí, gracias. Sí, hoy vamos a tener lo que llamamos Brigada Boicot al Sionismo de Hermosillo. Entonces, hoy a las 4:30 de la tarde nos vamos a reunir, vamos a concentrarnos en el Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Heriberto Aja, en la Colonia Centro. Entonces ahí nos vamos a concentrar y vamos a hacer distintas actividades, ¿no? Vamos a hacer una manifestación pues con pancartas, así, con este tema, ¿no? De invitar al boicot de estas empresas cómplices, ¿no? Porque pues esto no solo es un tema político, sino pues tiene todo que ver con el dinero. Y hay empresas que pues tienen inversiones o se benefician de este robo de tierra, de tierra palestina. Entonces pues vamos a invitar a la población a seguir este boicot de BDS, que es una campaña palestina,
Vamos a hacer pega de calcas, volanteo y colecta de firmas para exigir al gobierno de México que rompa relaciones con Israel. Hoy a las 4:30 en Abelardo Vélez Rodríguez y Heriberto Aja en la Colonia Centro. Los esperamos y es pues en este contexto del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina. Pues ya lo oímos y pues también por parte del Project Cool también invitamos abiertamente a todo aquel o toda aquella que pueda, que esté en su disponibilidad, pues asistir y expresar solidaridad por el pueblo palestino. Y este tema en cuestión que mencionas ya más específicamente está en el carácter económico que se sustrae de la masacre indiscriminada de población y de la usurpación de tierras, pues sí viene siendo, es parte importante del carácter internacional y diplomático que tiene Palestina acabando desde el siglo pasado, que pues viene siendo que pues, muchas potencias sí dicen, no, oye, pues a lo mejor Israel se está pasando un poquito de la raya y todo, no, pero como en el caso del gobierno mexicano, no rompen relaciones con el Estado de Israel. Han sido pocos los países que han roto directamente cualquier lazo con la entidad sionista. Nuestro país se ha quedado muy atrás, pero en cuanto a las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, no han hecho mucho para exigirle a Israel que cese sus operaciones genocidas en Gaza o en Cisjordania. Y pues podemos ver por ahí que hay algún beneficio que estas potencias y otros países todavía que no son propiamente potencias como pues México, pero que aún así se terminan beneficiando con la existencia de Israel y con todo lo que está haciendo en territorios palestinos. Pues yo diría que hay que ser kosher pero no trompudo. Es que pues bueno, hay un tratado de libre comercio entre México e Israel, pero en este contexto en el que la presidenta ha estado condenando los ataques y esto, pues por un lado esto es lo que dicen las mañaneras y por otro lado siguen con la compra de armamento israelí, ¿no? O sea, en este contexto en el que estás condenando los ataques, pues les compras las armas a los mismos a los que condenas, pues es un sinsentido, ¿no? Y pues hay muchas empresas que sí están beneficiándose. Hay varias que apoyan con infraestructura, con tecnología, ¿no? Como es Google, como es Microsoft, Amazon, que invierten en armas, ¿no? Y pues tiene también mucho que ver con lo que hablábamos ahorita en el corte, pues que es que en el plan de Trump, pues se habla de una reconstrucción de Gaza, ¿no? Una reconstrucción, algunos recordarán que hace unos meses pues subió un video con inteligencia artificial de un resort, ¿no? De la Ribera Trump ahí, con una estatua de oro de Trump y con Elon Musk y él paseándose en la playa y así. Y este decía, esa es mi visión de lo que podría ser Gaza. No se puede poner más idólatra que eso. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Ahorita en este momento hay empresas beneficiándose, Airbnb, ¿no? Que pues lo mismo, o sea, promociona, se aprovecha de robar tierras. Y por el otro lado está este plan en el que pues se ve claramente el intento, la intención de hacer más profundo este despojo, ¿no? Sí, en el plan es chistoso, ¿no? Porque ese es el punto 10, ¿no? De la resolución, donde literalmente dice, se creará un plan Trump de desarrollo económico, ¿no? Donde dice que van a ir expertos que dice que han ayudado a engendrar algunas de las florecientes ciudades milagros más modernas de Oriente Medio. Yo ahí pensé, inevitablemente pensé Dubái. Y cuando dije Dubái pensé, qué miedo, porque si Dubái es una ciudad milagro del Oriente Medio actualmente, es en base a literalmente esclavitud legal, ¿no? Entonces a mí no me queda de otra más que pensar que entonces eso es justo lo que quieren hacer con Gaza, porque si tu plan de desarrollo económico pareciera, y él mismo lo admite, ¿no? En internet diciendo, ay sí, voy a hacer un resort, y él realmente le encanta jugar con esta idea de que él va a hacer un resort en Gaza. Me hace pensar que entonces estos planes de industrialización que quieren hacer, porque sí hay varios puntos donde toca que van a industrializar, que van a meter urbanización y todo eso, y van a desarrollar económicamente la región,
pareciera que no se va a hacer de esta manera de, bueno, industrializar es positivo en el sentido de que les va a dar mayor autonomía, ¿no? Para hacer negocios a nivel local y todo eso, sino que quieren hacerlo un punto donde las potencias puedan ir a meter su dinero, pero los mismos pobladores no van a sentir los beneficios de ese dinero, cosa que es muy común pues en países históricamente dominados, ¿no? Donde, por ejemplo, México, que es un país con un PIB muy alto, o sea, somos una de las economías más grandes del mundo, pero el ciudadano promedio no lo percibe en lo absoluto, ¿no? Entonces pareciera ser que en Gaza se quiere justo hacer eso, y justo como mencionó Hayal, ¿no? Habla de que la autoridad palestina de Gaza se le va a entregar a tecnócratas, ¿no? O sea, tecnócratas palestinos. Entonces es esta idea, ¿no? De traer una burguesía palestina que esté alineada a sus intereses y que también esté dispuesto a seguir ese plan para construir, ¿no? O sea, generar urbanización, pero en lo que concierne a la distribución de los recursos a la mayoría de la población, pues no se van a distribuir, ¿no? Va a quedar concentrado en una élite, como siempre ha sucedido, ¿no? Entonces eso pareciera ser que ese es el plan Trump de desarrollo económico en Gaza, ¿no? Sí, un plan Trump para legitimar todavía la extracción de recursos y generar plusvalía que se va a acumular solo para las grandes potencias y los bolsillos de los directores de esas mismas potencias. Y como bien comentabas, a nivel pues más pequeño, la gente de a pie pues no va a percibir nada de esas inversiones, sino que todo lo contrario, hasta se van a perjudicar, los van a convertir en mano de obra barata, si no es que literalmente esclava, lo que también al menos está dentro de lo que se puede esperar de al final de cuentas, un estado apartheid que trata como ciudadanos de segunda categoría a otras personas que son distintas, no a la supuesta pues directamente de raza superior, porque es esencialmente lo mismo que comentaban los nazis hace ya 70 años o más, que hay un grupo de personas que son los selectos y todos los demás o le hacen los mandados o tienen que morir, ¿no? Y pues es sumamente revelador cómo es que parece que las cosas en ese sistema capitalista funcionan así, ¿no? O sea, tienes que ofrecer algo para que te pelen, para que te consideren tan siquiera, ¿no? Por ejemplo, a inicios de mes, cuando estaba en boga la cuestión de que la autoridad palestina negó el acceso a Al Jazeera, un medio árabe en Cisjordania, pues estamos el revuelo ahí de que cómo y así, ¿no? Pero ya haciendo mayor investigación, ¿cómo es que la autoridad palestina ha buscado ese intento de reconocimiento y de legitimidad más allá de su región? Pues uno, intentando formular planes de inversión y de desarrollo afines a los intereses de las grandes potencias, destacando el Plan Nacional de Desarrollo para Palestina, formulado por la autoridad palestina, que lleva al menos ya una década existiendo, que lo formuló con la Unión Europea, pero que pues como podemos ver, Cisjordania sigue ocupada y sigue siendo su territorio usurpado por los colonos sionistas, porque parece ser, y además otro punto de ese plan es que si se quiere ceder, en el que si nos vamos a desradicalizar o desarmar, como también comenta la resolución actual del Consejo de Seguridad, que es que Palestina se tiene que desarmar y desradicalizar para que ahora sí las vamos a reconocer, ¿no? Lo cual es un atropello a su soberanía y que se le está exigiendo demasiado a un pueblo que a fin de cuentas está en condición de ocupación y que se le está masacrando constantemente. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a un grupo que está luchando por su vida que se desarme o que ceda ante estas cuestiones? Pero parece ser que las grandes potencias, para que te hagan caso, tienes que hacer eso. Lo mismo para las potencias que en la resolución no votaron a favor, pero tampoco votaron en contra, como lo fueron Rusia y China. Rusia, pues también ya sabemos que es una potencia imperialista, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ya en Ucrania y demás, no es necesario pues ahondar mucho en la cuestión de que no es que al Kremlin le importen mucho las vidas en Gaza, pero
por parte de la República Popular China, que también ha hecho mayor hincapié en un discurso pues de pacifismo o de que sí, que Israel ya deje de pues, masacrar. Aún así, pues no ejerció su derecho al veto para que la resolución no pasase. Y viene a cuestión, ya que también es otra potencia que mantiene relaciones de comercio con Israel bastante favorables, según el Jerusalem Post. Este medio, pues directamente israelí, llegaba inclusive a decir algo que pues podemos matizar, ¿no? Porque es una perspectiva completamente occidental, pero que llegó a decir que las relaciones comerciales entre Israel y China contradicen la supuesta tendencia global de tomar en cuenta la amenaza china. Con esto decimos que es un carácter pues, occidental, ¿no? Que va acorde al discurso de Washington de enfrentarse a China y de que no, que tengan cuidado con los chinos, ¿no? Que son unos comunistas mugrosos, ¿no? Y que no sé qué, pero pues eso no ha permitido que otros países del tercer mundo pues mantengan relaciones con China comerciales, que anden buscando precisamente ya salirse de las exigencias de Occidente. Pero pues Israel, además de que sí, aún así mantienen las relaciones con Occidente, las mantienen también con China. Se han entendido bastante bien. Y China, como vemos, no ha hecho tampoco la gran cosa a favor del pueblo palestino. ¿Cómo tal? Sí. A mí me queda resonando ahorita que mencionabas a Emiratos Árabes, pues que ellos también están cometiendo un genocidio, ¿no? En Sudán. Entonces, pues me hizo sentido, pues, que, pues, hablando del capitalismo, hablando del sistema, ¿no? Es algo que, pues, es un modelo más bien que se replica, ¿no? Porque, pues, también hubo un genocidio en Estados Unidos y ha habido genocidios en muchos lados que, pues, terminan siendo eso, ¿no? O sea, una manera de capitalizar pues los recursos de un pueblo, pues destruyendo ese pueblo, destruyendo pues su cultura. Entonces pues es eso, es un modelo que se replica y que pues lo van haciendo. De hecho, el inicio del sionismo pues se autodenomina colonialista, ¿no? Es una continuación del colonialismo europeo. Entonces pues eso me queda resonando, pues que pues definitivamente tenemos que hacerle frente, pues porque es algo que se replica, ¿no? Y que vemos que pues poco a poco van entrando también en Latinoamérica, lo que mencionaba ahorita de Venezuela, ¿no? De que pues con el mismo discurso pues están ahorita tratando de hacer un cambio de régimen ilegítimo, o que las empresas en Argentina, ¿no? Están entrando, las empresas israelíes están entrando en Argentina, por ejemplo Mekorot, que son los que privan a los palestinos del agua. Pues están cada vez haciendo más convenios en Argentina, pero también en Chihuahua, ¿no? Entonces es algo que poco a poco se va permeando en también nuestra sociedad, ¿no? Aunque seamos muy egoístas, ¿no? De que bueno, esto está lejos, no me va a llegar. Pues incluso siendo egoístas tenemos que ver que pues nosotros no somos quienes se benefician de esto. No tendremos por qué verlo solo así, ¿no? Como un intercambio, como una transacción. Pero incluso si lo vieras así, o sea, tenemos que tener claro que pues son estos intereses económicos y políticos gigantes contra pues las poblaciones civiles, ¿no? De cada lugar, que siempre son las que salen perdiendo, ¿no? Sí, retomando por ejemplo un poco lo del papel de China en esta resolución, la verdad sí está muy deplorable porque, o sea, incluso si ellos mismos hicieron críticas a esta resolución por ejemplo, algunos de los puntos que mencionaban es que la inexistencia de una autodeterminación del pueblo palestino, o también, pues, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato de que no existe un plazo de tiempo pues establecido y que esto se presta a que se esté alargando y alargando aún más la ocupación y ahora sin realmente una autoridad palestina o de su pueblo como tal. O sea, pese a todo esto, pues en lugar de hacer uso de su veto, realmente lo único que pudieron hacer es pues abstenerse y pues con esto dio paso a que se aprobara de manera unánime. Entonces creo que también eso es algo muy, pues sí, deplorable y... Sí, por esos puntos que mencionaba. O sea, aparte de eso, pues también porque no querían como
o sea, debido a que varios de los estados ahí presentes árabes y que son vecinos de Palestina aprobaron esta resolución, no querían como dañar sus relaciones con estos estados vecinos, entonces obviamente también pues manteniendo sus propios intereses antes de la propia pues supervivencia del pueblo palestino. Sí, pues sabemos que sí, son estados pues vecinos, ¿no? También comparten la condición de ser árabes y todo, pero al final de cuentas sus direcciones también son reaccionarias, son direcciones capitalistas y pues entre mismos capitalistas y internacionalidades se entienden, o sea, saben que les beneficia y cómo pueden sacar provecho de inclusive las peores barbaridades que pueden llegarse a ver en que se posibilitan, ¿no? Mencionaba los Emiratos Árabes, le mencionó también todo lo que está pasando allá en Sudán también por parte de ¿cómo se llama la capital? De los Emiratos Árabes. El genocidio, las masacres, la usurpación es moneda de cambio entre las potencias imperialistas. Estamos hablando de imperialismo, de colonialismo, ambos producto de la faceta madura del sistema capitalista de producción, ¿no? Que mercantiliza todo y solo ve objetos de inversión, objetos de ganancia, ¿no? Objetos por sí mismos, ¿no? Que tienen valor por sí mismos, ¿no? Y ni siquiera un valor, pues sí, de cambio, un valor, ¿cómo ponerlo? Un valor, pues, no sé, moral, un valor pues, innato a la vida, a la convivencia, de valores así como democracia, libertad, justicia, cosas que se echan a perder porque el mismo capital solo ve en ello pues medios para generar mayor ganancia, ¿no? Y como vemos, la diplomacia nos ha fallado. Las organizaciones internacionales como la ONU han pues, otra vez fallado, le han fallado al pueblo palestino, los estados, nuestro país. No es que el mundo le haya fallado a Palestina, ya que vemos, ¿no? A nivel mundial ha habido un montón de movilizaciones, expresiones, boicots, actos de resistencia en contra del genocidio. Lo que pasa es que pues la dirección el poder pues no nos ha permitido ir más allá, ¿no? Como sucedió con las flotillas, ¿no? Que ya ha habido 2, 3. ¿No? Ha habido muchas porque de décadas atrás se ha hecho, ¿no? Pero pues últimamente fueron muy famosas, ¿no? La Global Sumut Flotilla, que fue la más grande que se ha hecho hasta ahora. Y pues en las que empezaron a incorporar a personas famosas, ¿no? Como Greta Thunberg, influencers, etcétera, ¿no? Pues sí, vemos que no es que el mundo, la humanidad le haya fallado a casa, el sistema capitalista, el sistema imperialista en los estados coloniales, no es que le fallen, sino que directamente se benefician, no lo van a hacer porque les beneficia. ¿Qué le podemos pedir a pues, Israel o qué le podemos pedir a Washington mientras tengan esta dirección capitalista en sus capitales? En ambos sentidos, ¿no? Tanto de capital del país como capital económico, ¿no? Uh-huh. Este sistema es uno que solo se puede seguir beneficiando pues a costa de miles de vidas. Ya van, según el Middle East Monitor, hace unos meses habían calculado que la tasa de muertes en Gaza ya superaba las 680,000 muertes, ¿no? Estamos llegando cada vez más al millón. Pero sin importar cuántos sean, es simplemente barbárico, ¿no? Tener que observar todos los días masacre tras masacre, muerte tras muerte, asesinato tras asesinato, y que no podamos hacer mucho mientras no tengamos esta dirección de nuestros países o del verdadero poder, ¿no? Sin embargo, pues sí es importante, ¿no? O sea, no soltar la toalla simplemente por eso, sino que hay que ser perseverantes, hay que mantenernos firmes ante la cuestión, informarnos y organizarnos a como podamos, ¿no? Que es parte de la invitación, ¿no? A final de cuentas de lo que nos comentabas acerca de la brigada al boicot de hoy. Sí, precisamente, pues esto a lo que estamos invitando pues es a sumarnos a esta campaña de boicot, a BDS, que es pues manejada por grupos palestinos a nivel internacional. Y estos objetivos son objetivos estratégicos, o sea, estas no son todas las empresas que se benefician, sino son las que están llamando por razones estratégicas. Son
empresas que financian por ejemplo, a los equipos de fútbol de Israel, o que ponen su tecnología para seguir con el genocidio, o que pues han invertido muchísimo y que darles un golpe económico a través de un boicot pues sería importante, ¿no? Como para quitar este apoyo. Entonces eso es lo que estamos invitando a la Brigada Boicot hoy a las 4:30 de la tarde en la esquina de Boulevard L. Rodríguez y Heriberto Aja, la colonia Centro. Vamos a estar ahí pues volanteando, pegando calcas, recolectando firmas para exigir al gobierno de México rompimiento de relaciones con Israel y pues llamando sobre todo a la población, ¿no? Incluso si no pueden asistir, pues a que investiguen el BDS, que vean los objetivos y que cambien sus maneras de consumo, ¿no? Esto pues obviamente no es un cambio de sistema, ¿no? Es maniobrar, digamos, con las reglas que nos establece el sistema, pero pues creo que es lo mínimo que podemos hacer, cuestionarnos cómo invertimos nuestro dinero, cómo gastamos, pues para que pues no tenga sangre, ¿no? En lo que compramos en el sistema capitalista es difícil ser ético con nuestro consumo, pero creo que vale la pena intentarlo y tratar de juntarnos en acciones como esta, ¿no? Que pues si se hacen masivamente, pues pueden llegar muy lejos. A nivel internacional, pues han logrado tumbar muchas compañías, ¿no? O disuadirlas para que cambien sus maneras de inversión y para que no utilicen a los pueblos oprimidos, ¿no? Sí, pues es lo mínimo que podemos hacer, como bien comentas, y estamos al filo de cierre. ¿Un comentario final que quieran hacer antes de despedirnos de la emisión? Pues no, creo que ya dijimos. Perdón, se me fue la intro, la outro, perdón. Todo bien. Ya hasta el programa se quiere despedir, pero no, todavía. A ver. Nada, solo decía que, bueno, no, creo que ya dijimos bastante, pero primero que nada yo como que quiero saber el programa, decir, ¿qué onda? ¿Por qué tienen porque hay países que tienen derecho al veto? ¿Ok? Eso se me hace un poco extraño, porque hay países que tienen derecho al veto, porque fue el simple hecho de que un país diga, no, a mí no me gusta eso, aunque no sé, todos los países voten, sí, lo quiero, si Estados Unidos dice, no lo quiero. Porque tiene, o sea, primero que nada, y esto como que también es el primer problema de la diplomacia, ¿no? O sea, porque hay países que parece que tienen que su voto vale más que el de otros, y en el caso, y ¿qué hacen países que no son Palestina, o sea, como no Palestina, opinando de Palestina? Obviamente se puede, no estoy como que tampoco cayendo en ese subjetivismo de, es que si no vives ahí no puedes opinar, pero sí como un poco, ni siquiera los consultan, ¿no? Solo quería cerrar con lo extraño que es el concepto del veto. Descúbralo en el próximo capítulo. Sí. En el próximo capítulo de Bullet Cult, el motor de la historia. Y pues sí, entonces nuevamente invitamos a la actividad del día de hoy del Comité de Sonorense por Lucha de Liberación de Palestina por el boicot en el Boulevard L. Rodríguez y Heriberto Aja. Nosotros vamos a ver si les podemos acompañar también, muy seguramente sí, esperemos que sí. Y de nuevo, muchas gracias por darnos la invitación en el día de hoy, René. Muchas gracias por el espacio. Sí, pues bueno, ahora sí, cerramos. Esto fue por el Cult, el motor de la historia. Muchas gracias por su sintonía, nos esperamos la siguiente semana. Aquí se despide Bullet Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.